nos das de estar en tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que vengan en camino, Señor. Te pedimos que tú les cuides, les guardes, que al entrar a este lugar sientan paz, descanso, que este lugar sea como esos lugares de delicados pastos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y tú estás aquí, y creemos que tú hoy, Señor, vas a bendecirnos con tu presencia. Es lo que más deseamos en esta hora. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Si alguien viene cansado emocionalmente o físicamente, renueva sus fuerzas, Señor. Si alguien trae alguna necesidad, una preocupación, Señor, te pedimos también que tu palabra sea ese alimento, ese ungüento fresco sobre las heridas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 20, Salmo 20. Vamos a leer esta porción de la palabra. Son 9 versos. Vamos a leer 2 alternadamente. Voy a leer el 1, usted lee el 2 y nos unimos en el verso 9. Dice así la palabra del Señor, Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Envíe ayuda del santuario y de Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te componga deseo de corazón y cumpla todos tus consejos. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo dirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos traerán a nosotros y lo cantamos y estamos bien. Todos juntos, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, es muy precioso este salmo. Y bueno, es bueno que recordemos toda esta bendición que es para nosotros. Es un salmo que escribió el rey David. Y es un salmo que comienza no hablando para sí mismo o para Dios. El rey David, muchas veces usted sabe que los salmos fueron escritos desde la intimidad del rey David. Bueno, los que él escribió, no todos los escribió el rey David, pero aquellos que él escribía, los escribía en una relación íntima con Dios. Es decir, se acercaba en primera persona a Dios. Por ejemplo, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O cuando está diciendo Jehová es mi pastor, él lo está hablando para sí mismo. Pero este salmo tiene la peculiaridad en que el rey David le está dando palabra de ánimo a alguien que estaba sufriendo, que estaba teniendo una aflicción, que tenía un problema. Por eso es que él empieza diciendo, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿A quién se lo está diciendo? No lo sabemos. ¿Qué tan grande era el problema de esa persona? Tampoco lo sabemos. Puede ser que haya sido un problema minúsculo o haya sido un problema así gigantesco. No lo sabemos. Pero lo que sí tenía certeza David, y lo que quería infundirle a la otra persona, era fe. Era fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de darle un consejo, una palabra de ánimo a alguien? Y a veces no le damos una palabra como Dios quisiera que se la diéramos. A veces sabemos que alguien tiene un problema
Y lo primero que viene a nuestra mente es, pues yo tuve una situación similar y le contamos nuestra experiencia. No es malo hacer eso, claro que no. Dios nos da experiencias para que alcancemos madurez, para que alcancemos experiencia y a través de estos sucesos en nuestra vida podamos también bendecir a otra persona. Pero vea usted la actitud del rey David. Él le dice a esta persona que tenía un problema, le dice que Jehová te oiga en el día del conflicto, que Jehová te oiga en ese día de conflicto. Sí, porque nosotros podemos dar un consejo y si a lo mejor no le podemos dar un consejo nuestro a la persona, le decimos, pues ve con tal persona, y creemos que eso es lo primero que debemos de hacer. Pero lo que nos enseña la palabra es primero infundir fe a esa persona que tiene el conflicto. Muchas veces Dios usa esos conflictos como materia prima para acercar a las personas a Él. Pero cuando tú le dices, no, pues vete con tal abogado, o yo le hice así, tú le puedes hacer también así. O ve con este médico, es muy bueno y él te puede dar quizás un mejor diagnóstico. Cuando hacemos eso, estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Y Dios lo que quiere es que siempre su nombre sea glorificado. De hecho, nosotros somos hechos hechura suya para gloria de su nombre. Si nosotros aprendemos esto, vamos a estar caminando en el propósito de Dios. Ojalá que hoy, a partir de esta reflexión, que tú ya la has escuchado, que tú ya la has leído, pero que es necesario volverla a retomar, podamos, cada vez que una persona tenga un problema, infundirle esa fe en Dios. El salmista decía, Jehová te oiga en el día de conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Desde Sión te sostenga. A mí lo que me llama a la atención que menciona el rey David es el santuario. Dice, te envía ayuda desde el santuario. ¿Qué tenía el santuario? ¿Qué tenía? Para empezar, el rey David siempre tenía en mente la edificación de una casa para Dios. Siempre fue uno de sus principales propósitos. Él le quería construir una casa a Dios. Y nosotros podemos ver en muchos de los salmos cómo él habla de esa casa. Pero esa casa en realidad nunca existió físicamente. Existió en su pensamiento, pero no existió como un lugar de reunión, no existió como en realidad un santuario. Él, por ejemplo, escribía y expresaba en un salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿a cuál casa si en ese tiempo no tenía casa? Pero él era tanto su deseo de que existiera ese lugar que escribía y componía salmos pensando en que ese lugar ya estaba hecho. Algunos quizás dijeran, pues estaba loco. ¿Cómo que yo me alegré con los que me decían, ¿quién te va a decir, David, que vayamos a la casa si no hay casa? Pero él lo veía en su imaginación. Es como mucha gente que tiene un propósito en su vida. Todo propósito, toda meta empieza en nuestra mente. Y ahí es donde empieza a generar y a producirse la motivación para empezar a trabajar sobre esa meta.
Por ejemplo, se dice que muchos de los inventores del siglo pasado lograban sus inventos porque los visualizaban en su mente. ¿Sí? Alva Edison, uno de los más grandes inventores, primero veía las cosas en su mente y después echaba a andar el proyecto. Se dice que había un hombre que una vez fue a un terreno baldío y se sentó en un lugar ahí y llegaba todos los días y se ponía a ver ese lugar. Y una vez alguien cercano a él y le dice, ¿qué estás viendo? Dice, estoy viendo, y le empieza a narrar todo lo que él veía en ese lugar. No había nada de lo que él estaba pensando, no existía nada. Solamente era un terreno baldío, un terreno muy grande, pero él estaba viendo algo más allá que ese terreno. Y lo que él empezó a ver, lo logró canalizar y capitalizar. Y este hombre se llamaba Walt Disney, y él lo que veía era ese centro de diversiones que hoy existe, y que no nada más existe, sino que es un lugar de atracción mundial. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque con David pasaba lo mismo. David le daba mucha importancia a la casa de Dios, aunque todavía no existía. Y qué duro golpe ha de haber sido cuando él juntó muchas riquezas, juntó oro, juntó de la mejor madera, tenía los mejores artesanos y ya estaba dispuesto a construir la casa. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no me vas a construir la casa. El que me la va a construir va a ser tu hijo. Imagínese el duro golpe que ha de haber sentido David cuando Dios le dice eso. Cuando Dios le expresa eso. Pero bueno, no nos vamos a centrar en la decepción o la tristeza que a lo mejor pudo haber tenido David, sino que David siempre fue su mente. ¿Sí? Otro de los pasajes que nos muestran esto que le estoy diciendo es cuando él decía, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y alguien le preguntaría a David, ¿pero cuándo has estado en los atrios de Dios si no tenemos un lugar de reunión? Pero él ya lo estaba visualizando. Y aquí nosotros podemos ver en este salmo que él dice, te envía ayuda desde el santuario. Te envía ayuda desde el santuario. ¿Qué podía tener el santuario? ¿Qué podía tener el santuario? El santuario tenía la presencia de Dios. ¿Por qué existe este lugar, hermano? Porque aquí venimos a buscar la presencia de Dios. Yo sé que Dios está en tu vida. Yo sé que Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. No nada más los jueves, no nada más los domingos, no nada más en la reunión de mujeres. Él dijo todos los días. Pero cuando nos reunimos, a Dios le agrada que le adoremos, escuchemos su palabra todos juntos. Y la misma palabra de Dios dice que cuando estamos juntos y en armonía, Él envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Son cosas que usted y yo ya lo sabemos, pero ¿saben cuál es la diferencia entre algunos de nosotros y lo que escribió David? ¿Saben cuál es la diferencia? Que él tenía fe. Él confiaba que en ese santuario, que lo estaba solamente visualizando a través de su mente, él sabía que en ese santuario iba a haber bendición, iba a haber bienaventuranza, iba a haber vida eterna, iba a haber respuestas, iba a estar la presencia de Dios activa. Él lo sabía. Y después se comprobó
cuando Salomón lo edificó, su hijo, y después de terminarlo, lo dedica. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Salomón lo dedica? Dice la palabra que la presencia de Dios desciende, y era tan intensa la presencia de Dios que ni siquiera los sacerdotes podían entrar a ministrar. De tan fuerte que era la presencia de Dios. Eso era lo que David estaba viendo años atrás, la presencia de Dios en ese lugar. Por eso es que él dice, ustedes necesitan la presencia de Dios, y el lugar de su presencia es donde están reunidos todos, donde hay armonía, porque ahí envía el Señor respuesta, porque ahí envía el Señor bendición, porque ahí el Señor te da esperanza de vida eterna. Por eso es que dice aquí la palabra, te envía ayuda desde el santuario. Este es un lugar de ayuda, hermano. Este es un lugar de ayuda. Dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Cuando tú tienes un problema y vienes a la casa de Dios, puedes descansar en Él. Y si tú expones tu petición, más aún puedes descansar en Él. Para eso es este lugar también, para escuchar su palabra, para que intercedamos unos por los otros. Y Dios nos oye, Dios está al pendiente, Dios inclina su oído para escuchar. Pero debemos nosotros de tomar en cuenta todo lo que Dios nos dice la palabra. Dice también la palabra en el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas. Haga memoria de todas tus ofrendas. Yo sé que algunos van a decir, pero es que en aquel tiempo las ofrendas representaban, y podemos hablar de los diferentes tipos de ofrendas que se presentaban en el santuario. Algunos llevaban un animalito para sacrificar, otros llevaban ofrendas de paz, otros llevaban ofrendas de cereales y de todo esto. Pero ¿cuál era el propósito primordial de las ofrendas? ¿Cuál era el propósito principal de las ofrendas? ¿Cuál era la ofrenda que se presentaba en la mañana y por la tarde todos los días? El perdón de pecados. Era la ofrenda por el pecado, lo que llamaban el holocausto. Se presentaba en la mañana y por la tarde todos los días por el pecado. Y la gente tenía que estar llevando sus animalitos para sacrificio, porque eso era lo que les hacía que tuvieran la remisión de sus pecados. Era como decir, aquí traigo este animalito, borrón y cuenta nueva. A los 7 días otra vez tenían que llevarlo. ¿Por qué? Porque diario estamos pecando como seres humanos. Diario estamos pecando, sino de mente, de palabra, pero diariamente estamos pecando. Por eso es que los holocaustos eran todos los días, y tanto por la mañana como por la tarde. A esas ofrendas se refiere, David dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Hoy, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué le ofrendamos a Dios? Yo sé que a lo mejor usted piensa que la ofrenda es lo que usted deposita acá. Y sí, le decimos ofrenda. Sí. Exacto, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que diariamente le ofrendamos a Dios. ¿Cómo tenía que ser el animalito que se le entregaba a Dios? Sin mancha, ¿verdad? Tenía que ser limpio, sin defectos. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros si ahora nosotros nos tenemos que ofrecer como una ofrenda en sacrificio? Que estemos limpios. Exacto. Que estemos limpios.
Quizás nuestra naturaleza es siempre hacia el pecado, pero siempre reconocer, siempre vivir en el temor de Dios. ¿Sabes qué es vivir en el temor de Dios? ¿Sabes qué es tener temor de Dios? No, ya lo hemos dicho muchas veces, se ha escuchado muchas veces, no es miedo el temor a Dios. Es saber que Él está a nuestro lado, es saber que Él siempre está conmigo. Decimos, Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Decimos, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Decimos del Espíritu Santo que iba a estar con nosotros todos los días. Todos los días. Y cuando nos conviene, sí decimos, Él está conmigo. Pero cuando hacemos algo, nos olvidamos que ahí está Él. Nos olvidamos que ahí está Él. Y el temor de Dios consiste en saber que Dios está siempre a nuestro lado. Siempre está a nuestro lado. Por eso es que cuando tú te levantes, mínimo dale los buenos días. Gracias Dios porque me diste un sueño tranquilo. Porque desperté. Sí, porque hay gente que se duerme y ya no despierta, le da un infarto y ya no despierta, se le cae el techo en un terremoto y ya no despierta. Y gracias Señor porque desperté. Nos vamos a acostar, Señor, pongo en tus manos mi vida, dame un sueño tranquilo, reparador, como hacía David. ¿Qué decía David? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Eso es tener temor a Dios, saber que Él siempre está ahí conmigo. Que voy manejando y de momento se me cruza alguien, sé que Dios va de copiloto conmigo. Y aunque de mi boca quieren salir maldiciones y serpientes y humo y muchas cosas, pero yo sé que está Dios a mi lado. Y no lo puedo decir. Que tuve un problema con mi esposa, al llegar no me entendió lo que le dije y le voy a gritar, pero yo sé que Él está ahí. Que estoy en el trabajo y de momento llega alguien y te dice, mira, esto es para el jefe. ¿Y qué es? A lo mejor es un desayuno y tú no has desayunado, ya tienes tres horas esperando tu desayuno, no te llega. Y ves lo delicioso que está el desayuno, pero como sabes que Jesús está ahí, dices, no le voy a pellizcar ni siquiera, no le voy a quitar ni la concha. ¿Por qué? Porque aquí está Dios y eso es robar. Estoy en mi negocio y de momento alguien te da dinero de más y tú dices, ay, es bendición. ¿Cuál bendición? Dios te está probando para ver si eres una persona honesta. Pero como no hay temor de Dios, decimos, ay, tiene harta lana, se ve que tiene harta lana ese señor, mejor aquí me lo guardo. ¿Por qué viene a memoria todo esto? Porque el Señor dice, está diciendo, haga memoria de todas tus ofrendas. Él haga memoria de tu comportamiento, porque ahora la ofrenda somos nosotros. ¿Cómo nos estamos portando? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Somos honestos? ¿Somos leales? ¿Somos fieles? Cuando nos dan una maldición, respondemos con bendición. ¿Cómo somos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 3, Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones, pero sí se acuerda. Dice acá, haga memoria de todas tus ofrendas. Nuestro comportamiento es necesario para que Dios nos pueda bendecir. A veces le estamos clamando y le decimos, Señor, ¿por qué no me oyes? Y el Señor nos dice, ¿y tú por qué no cambias?
Y es una lucha. ¿Por qué no me oyes, Señor? Y Dios dice, ¿tú por qué no cambias? Eso que estoy trayendo a tu vida es para moldearte. Dice la palabra de Dios que Él nos pasa como por fuego. Nos purifica como a oro. Y cuando estamos pasando la prueba, no nos gusta. Pero lo que Dios quiere es moldearnos. Por eso es importante que tomemos en cuenta que para que Dios nos responda, Él tiene que hacer memoria de lo que nosotros le presentamos ante Él. ¿Y qué es lo que le presentamos? Pues nuestra vida. Dice que nos presentemos como una ofrenda delante de Dios, Romanos 12:1, como un sacrificio vivo. ¿Sabes sacrificar tu carne? ¿O le damos rienda suelta? ¿Qué hacemos, hermano? Bueno, no lo quiero contristar a usted. Estamos viendo cómo el rey David le está dando a alguien palabra de ánimo, porque tiene problemas. Pero dentro de esas palabras de ánimo, le está diciendo cómo te estás portando con Dios. Y se haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y luego sigue en el verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Usted cree que Dios no le gustaría complacernos con lo que nosotros le pedimos? Yo creo que sí. Cuando nosotros le pedimos algo, Dios quiere complacernos. Lo que pasa es que a veces le pedimos algo que no es conforme a su voluntad. Y ahí es cuando entonces Dios nos responde de la forma en que nosotros queremos. Pero Dios quiere responder y darnos conforme al deseo de nuestro corazón. ¿Y qué debo de hacer para pedir conforme al deseo de su corazón? Pues leer la palabra, saber lo que a Él le agrada, ver lo que a Él le gusta, para que tú puedas recibir conforme a lo que hay en tu corazón. Si alguien te cae mal y le dices, Dios mío, trata con esa persona, me cae mal. Pero Dios dice, primero voy a tratar contigo. Primero voy a hacer el cambio en tu vida. Primero voy a hacer lo que tengo que hacer contigo. Y Dios muchas veces, eso es lo que pasa en nuestras vidas, que Él quiere darnos conforme a sus propósitos, pero sus propósitos nosotros no los entendemos. Y por eso luego chocan esos propósitos. Dios mío, cambia la vida de mi esposo, cambia la vida de mi esposa. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Primero. Cambia a mis hijos como los estás tratando. Si hay tantas cosas que Dios quiere concedernos, pero tenemos que examinarnos, como el mismo rey David decía, examíname, oh Dios, y pruébame. Porque a veces si nosotros nos autoanalizamos, siempre vamos a estar justificando nuestra conducta. Siempre vamos a estar diciendo, no, yo no tengo culpa. Yo soy víctima de las circunstancias. Yo soy víctima, siempre, siempre, siempre. A mí me hicieron. Yo soy la blanca paloma. Pocas veces nos decimos, sí, yo tengo la culpa de esto. Pero a ese punto es al que Dios quiere llevarnos, a que nos analicemos. Por eso dice aquí, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Yo creo que cuando Dios hace eso en nuestra vida, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos. Dios nos saca del conflicto.
Dios nos rescata del pozo de la desesperación, como mismo David decía. Dice, pacientemente esperé y el Señor me escuchó y me sacó del pozo de la desesperación. Yo creo que cuando David le estaba diciendo a esta persona, cuando David le estaba diciendo, Jehová te oiga en el día de tu aflicción, era porque David ya había pasado por esa situación en ese pozo de la desesperación. Jehová te oiga. Y después en el verso 5 dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. David tenía la certeza que no importa qué tan grande fuera el problema de esta persona, no importa qué tan difícil fuera, sabía que Dios tenía la respuesta para todo, porque Dios tiene respuesta para cualquier situación, hermano. Dios tiene respuesta para cualquier situación que nosotros estemos pasando. Para Él no hay nada que sea difícil. Él dice, al que cree todo le es posible. Cuando estaba en el tiempo de Abraham, Abraham, escuchando la palabra que le estaba dando el ángel, diciéndole que él iba a tener un hijo, y Sara estaba detrás ahí escuchando, detrás de la tienda, escuchando, y de momento la ve el ángel y le dice, te estás riendo. Y la mujer le dice, no, no me estoy riendo. Y el ángel le dice, sí te estás riendo. Y le dice el ángel, dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué se estaba riendo Sara? Pues porque decía, ay, ¿cómo a mi edad, si ya ni siquiera tengo la costumbre de las mujeres? Así lo dice la palabra. Es decir, su menstruación ya le había cesado. Tenía más de 70 años esta mujer. Dice, ¿cómo una mujer como yo va a tener un hijo? Pero Dios le dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Y hoy Dios es lo mismo que te está diciendo. Habrá algo imposible para Él que no pueda hacer hoy en nuestros días. Porque si lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer también hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. En un Dios que no cambia. Dice Santiago, en Él no hay sombra de variación. Lo que hizo en el pasado lo puede volver a hacer en el presente. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Tenemos que asistir a su casa. Eso es lo que el salmista le dice a esta persona. Tienes que tener fe. Dios te va a enviar ayuda desde el santuario. Dios se acuerda qué tipo de ofrenda eres tú para Él. Y entonces cuando David hace reflexionar a esta persona, le dice, nosotros nos vamos a alegrar. Nos vamos a alegrar porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Cuando Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, hermano, no es para que tú te salgas y celebres allá afuera con las personas. Es para que vengas acá y le glorifiques a Dios con todo tu corazón. Y siempre estés recordando las grandezas que Dios hace en tu vida. Porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aunque a veces no logramos percibir todo lo bueno que Dios hace por nosotros, siempre Él está obrando, siempre está haciendo algo en nuestra vida, siempre Él está ahí como una atalaya cuidando nuestro camino, quitándonos estorbos, quitándonos enemigos. Él siempre está a nuestro lado.
Quizás tú cuando venías hoy para la iglesia, quizás pudiste haber sido arrollado por un vehículo, te pudieron haber asaltado, te pudo haber caído algo en la calle, te pudiste haber resbalado y pegado en la cabeza y ahí quedar. Pero Dios nos guarda. Dice su palabra que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios. ¿Y esto a qué nos debe de llevar? A lo que dice el verso 5. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Yo me alegro no porque me está yendo bien, no porque tengo a mi familia completa, me alegro porque Dios está de mi lado. Eso es el propósito de Dios cuando nos concede sus favores. Pero nosotros nos enfocamos más en los beneficios que en el benefactor. ¿Quién es el benefactor? Dios, Jesucristo. Pero nosotros nos enfocamos en los beneficios. Llega la quincena, ¿cómo te sientes? Contento. A los 2 días se te acaba. ¿Yo qué voy a hacer? Y nos rascamos la cabeza. Llega tu familia de no sé de qué parte del mundo, llega y estás muy contento, te los llevas por todos lados. En ese tiempo no te acuerdas de venir al santuario, te la pasas con la familia. ¡Qué bueno! Pero se va la familia y dices, ¡ay, qué momentos tan bonitos vivimos! Y nos queda una sensación de vacío. Los jóvenes, cuando empiezan una relación de noviazgo, esa persona viene a llenar su corazón. Sienten que su copa está rebosando. Y se sienten como que caminan sobre nubes de algodón. Pero a los 8 meses, a los 2 años, termina la relación y ¿qué pasa? A llorar. Si les dolió, a llorar. Si los engañaron, a maldecir al otro. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad, nuestra alegría como seres humanos y aún como cristianos está radicando en los beneficios, no en el benefactor. Y Dios quiere que nuestra alegría dependa de Él. Sea que me esté yendo bien, sea que no me pagaron la quincena, sea que me hicieron chanchullo, sea que mi pareja me puso los cuernos, sea que me corrieron del trabajo, sea que me esté yendo como me esté yendo, yo estoy confiando en el benefactor. No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero tenemos que dar ese paso de fe. David dio ese paso de fe, por eso con toda certeza y certidumbre agarró la pluma, la entintó y escribió y puso: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Aunque mi esposo me ponga los cuernos, yo sé que mi marido es el Señor, como decía Isaías. Aunque mis hijos me abandonen, yo sé que tú nunca me abandonarás. Aunque me hayan corrido del trabajo, yo sé que tú proveerás y suplirás toda mi necesidad. Aunque me hayan diagnosticado cáncer, Señor, si vivo, qué bueno, y si muero, sé que voy a tu presencia. Pero nada va a robarme el gozo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Pero vuelvo a repetir, nuestra visión es tan corta, nuestra visión espiritual es tan corta, somos miopes espirituales, que si tenemos una situación adversa, como este hombre que dice que estaba en un conflicto, se nos viene el mundo a pedazos, se nos viene el mundo a pedazos. Y es tiempo que empecemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios.
Por eso la Biblia dice muy claro en Hebreos que Moisés se mantenía firme, porque veía a quién, al invisible. O sea, qué ironía, qué ironía. O sea, ¿cómo tú vas a ver algo que no ves? Porque eso es invisible. Pero así es lo espiritual, es locura. Dice Pablo, el evangelio es locura a los que se pierden. Eso es vivir en locura, porque yo creo en algo que los demás no lo perciben, no lo pueden ver, pero yo sé que existe. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso el salmista decía, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Dice, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es un pendón? ¿Sabe lo que es un pendón? Es una bandera, es un estandarte. Alguna vez yo le dije, les voy a hablar sobre por qué en algunos lugares se utilizan banderas en la alabanza. Y yo creo que este es un muy buen momento para decir. El pendón era una bandera, y el pendón habla de identidad. Cuando un ejército iba a pelear contra otro, siempre en las primeras filas había soldados que llevaban un pendón y se le ponían enfrente al ejército enemigo con su pendón bien alzado. ¿Para qué? Para decir, aquí está el ejército fulano de tal y viene contra ti. Eso era algo común en la antigüedad. Aún en la edad medieval se usaba. Cuando un rey decía, vamos mis valientes, cada uno de los valientes tenía que llevar un pendón para identificarse. Por eso le digo, el pendón representa identidad. Y esos hombres, como traían una armadura que les cubría la cara, no sabías quién era, pero el pendón servía para identificar. El pendón también representaba victoria. El pendón representaba victoria. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial triunfan los ejércitos aliados, empiezan a levantar banderas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, y las empiezan a ondear. Y cuando va pasando el ejército que venía de la guerra triunfador, empiezan a ondear las banderas. Y eso era también lo que se hacía en los tiempos bíblicos. Por eso es que está diciendo aquí el salmista, dice, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Estaba diciendo el salmista, nosotros vamos a levantar bandera porque Dios nos va a dar la victoria en medio del conflicto. Dios nos da victoria en medio del conflicto, hermano. Por eso ahora yo le voy a decir que tráigase su pendón. Ay, hermano, pero ¿para qué hacer esas visiones? Mucha gente dice, ¿para qué todo eso? Pues pregúntale a Dios para qué está sugiriendo estas cosas en la palabra de Dios. A Dios le encantan los simbolismos. De hecho, el último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis, está lleno de simbolismo. Lleno. Sí. No es cierto, si no quiere traer, no traiga ningún pendón. Pero cuando vea que alguien levanta una bandera, sepa por qué lo hace. Y no la va a ver usted feo, ni decir, oh, te bicho te picó. Ah, esa moda, ¿de dónde la trajiste? No es moda. Son simbolismos que usa la palabra de Dios, que vuelvo a repetir, nos hablan de identidad, nos hablan de triunfo, de victoria,
Y yo creo que todos queremos vivir en victoria, hermano. ¿O le gusta vivir en derrota? No, ¿verdad? No nos gusta vivir en derrota. ¿Sí? Entonces, vea usted lo que sigue diciendo la palabra. Dice, oh, este viento, este aire. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Dios está dándonos esta palabra ahora, en este momento. Dice, Dios con la potencia salvadora de su diestra te va a rescatar. Yo no sé si en esta hora usted se encuentre desesperado por alguna situación que está pasando, ha buscado ayuda y no la encuentra. Hoy la diestra salvadora de Dios dice que va a estar obrando a tu favor. Va a estar obrando a tu favor. ¿Quién podrá sacarnos del hueco de su mano, hermano? ¿Quién podrá sacarnos de ese lugar? Dios dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Ahí nos tiene. Ahí estamos nosotros, ¿sí? Ahí estamos guardados por su diestra de poder. Y finalmente, una declaración preciosa que hace el rey David. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros ¿qué hacemos? Nos levantamos y estamos en pie. ¿Sí? Me sorprende que dice, mas nosotros nos levantamos. Nos levantamos. Es permisible caer. Lo que yo le estoy diciendo aquí no significa que te tienes que sentir Superman y que nunca vas a vivir o a padecer dolor. No, Dios conoce nuestro corazón. Dice la palabra que Él vivió en carne propia todo lo que un ser humano puede vivir. Así lo dice el libro de Hebreos. Él vivió todo lo que tú y yo podemos padecer. Él lo vivió. Y por eso dice que Él no es un sumo sacerdote insensible, sino que Él se duele de nuestra condición. Él nos entiende. Por eso aquí el salmista está diciendo también, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Podemos caer, es permisible. Lo que no se puede es quedarnos tirados, porque tenemos un Dios que si caemos, nos levanta. Si caemos, Dios nos levanta. Solo déjate tomar de la mano. Hay personas que se caen y en su orgullo las van a tratar de levantar. Dicen, no, déjame. Se levantan como trueno, ¿verdad? Se levantan rapidísimo. Por la vergüenza, por lo que tú quieras. El coraje, el enojo de que te caíste, no sé. Pero no se dejan levantar. Dios está siempre dispuesto. Dice que su diestra de poder nos ayuda. Dice, la potencia salvadora de su diestra nos levanta. Dios quiere hoy levantarte. Dios quiere que tú sepas que hay gente allá afuera que confía en carros y en caballos. ¿Qué quiere decir eso? En confiar en carros y en caballos. Que tiene su confianza en personas influyentes, en personas que a lo mejor les han dado esperanza, y hay personas que se sienten cómodas o se sienten seguras porque son amigas de fulano de tal, se sienten poderosos porque son amigos de fulano de tal. Pero hoy Dios quiere que aprendamos a confiar en Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Por eso dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿qué? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie.
Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Quieres hoy invocar al Rey, hermano? El Rey de todo el universo. Él está a nuestro favor. No necesitas tener la ayuda de nadie más. Primero Él. Él te va a poner a las personas que te van a ayudar, hermano. Él va a poner a esas personas. Pero primero, aprende a confiar en Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos en esta hora a, como dice aquí la palabra, a invocar su nombre, a confiar.